noches. Hoy vamos a continuar con el módulo de neurología infantil y para dar este interesante tema que es epilepsia, se ha invitado al doctor Roger Condemaita, que él es neurólogo infantil. Él es neuropediatra del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional, es también del Seguro de la Paz y de la Caja de la Banca Privada. Es el médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNSA, realizó su especialidad de pediatría en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional. Tiene una subespecialidad de neuropediatría en el Hospital Infantil Federico Gómez del Instituto Federal de México. Es docente del pregrado en neurología y pediatría en la Universidad del Valle y Universidad Central en La Paz, Bolivia. Neuropediatra hospital de especialidades materno-infantil. Él es el que nos va a dar el tema de epilepsia, y como panelista está invitado el doctor Clemente Márquez Chuquilla. Él es médico cirujano de la UNSA, egresado de la UNSA, trabajó en el Hospital Materno Infantil de la Caja como pediatra, estudió neurología infantil en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene una especialidad en educación superior en la UNSA. Desempeñó sus funciones en el Hospital Médica Londres de México y actualmente trabaja en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Arriaga Uría como neurólogo pediatra. Como segundo panelista está invitado el doctor Gastón Smith Pacaflores, y esperemos que en unos minutos más entonces vamos a invitar al doctor Roger Condemaita para que empiece con el tema de Gracias, doctor, por la presentación. Y pues, agradecer al doctor Márquez también y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Pues la temática de ahora, ¿no? Es bien muy amplia en realidad, ¿no? Demasiado amplia para tocarla pues, en apenas 45 minutos. Es así que quizás algunas cosas que vayamos a tocar, pues si tienen alguna duda, seguramente en la canal de proyectos puedan resolverlas, pero vamos a tratar de ser lo más concretos posible en relación a epilepsia, ¿no? Y para eso pues es importantísimo las definiciones, ¿no? Que obviamente han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero siguen vigentes desde el 2014, ¿no? Que cambió la definición, ¿no? La ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, lo hizo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta la definición, por ejemplo, de crisis única, crisis epiléptica única, ¿no? La crisis epiléptica única, ¿no? Es aquella crisis que se puede presentar en una o varias ocasiones, pero dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Es decir, es un paciente que viene debutando con una crisis epiléptica y la presenta, como puede ser 2, 3, 4 veces, ¿no? El mismo día, a pesar que la haga 2, 3, 4 veces, sigue siendo una crisis única. Y eso tiene connotaciones muy importantes porque la crisis única es un evento que generalmente no tratamos, es decir, no damos manejo a largo plazo. Sí tratamos en agudo, ¿no? Como vamos a ver hasta el final, pero no damos un manejo a largo plazo. Las definiciones que a continuación tenemos, pues son igual o más importantes inclusive, ¿no? Porque hay confusión, ¿no? Entre lo que es crisis epiléptica, lo que es convulsión, ¿no? Que es lo principal, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, son dos cosas distintas, ¿no? Crisis epiléptica es una descarga neuronal anormal, sincrónica y excesiva de un grupo de neuronas a nivel del cerebro, cuyas manifestaciones pueden ser motoras, las convulsiones, sensitivas, sensoriales, autonómicas o una combinación de todas estas, ¿no? Eso es una crisis epiléptica.
Recuerden muy bien, eso es una descarga, es un cortocircuito ahí en el cerebrito, ¿no? Que depende de dónde se localice o depende de dónde generalice, se va a presentar la clínica en el paciente, ¿no? Convulsión es una contracción involuntaria, una contracción muscular involuntaria, que puede ser de tres características: tónica, ¿no? Clónica, como vamos a ver en el video más adelante, o una combinación tónico-clónica, ¿no? Que tiene etiología diversa. Las convulsiones pueden ser epilépticas, pueden ser por hipoxia, pueden ser por el síncope, pueden ser metabólicas, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Entonces ahí ya tienen una diferencia entre convulsión, ¿no? y crisis epiléptica. Por eso dicen que no todas las crisis epilépticas son convulsivas y viceversa, no todas las convulsiones son por epilepsia. ¿Ok? O sea, porque son dos cosas, reitero, distintas. Y por eso mismo, y ahí voy, por favor, y de hecho estos son los ámbitos que me gustan, porque esta charla la doy a diversos ámbitos, ¿no? De hecho esta es un poco más profunda, porque se supone que estamos en un nivel académico algo más elevado en relación a pregrado y otro tipo de público, ¿no? Pero aún así, tenemos que partir de ahí, ¿no? Epilepsia. Escuchen bien la definición, ¿no? La ILAE la define en tres condiciones. Uno, que la existencia de dos o más crisis epilépticas no provocadas, separadas por un periodo mayor a 24 horas. Recuerden lo que dijimos de crisis única, ¿no? Tenían que tener 24 horas. Ya cuando el paciente convulsiona ayer ya convulsionó a las 8 de la mañana y vuelve a convulsionar hoy a las 3 de la tarde, eso no es crisis única, eso ya es epilepsia. ¿Ok? Presencia de dos o más crisis epilépticas no provocadas, separadas por un periodo mayor a 24 horas. En la otra condición en la cual ustedes pueden considerar epilepsia es cuando se presenta una crisis epiléptica, ¿sí? Y un riesgo mayor al 60% en los próximos 10 años de presentar una nueva crisis epiléptica. Para que se lo resuma eso, cuando el paciente tiene alguna comorbilidad, ¿no? Ejemplo, un paciente que tiene parálisis cerebral por encefalopatía isquémica, convulsiona una vez, es epilepsia. Ya no vas a esperarte la segunda para hacer el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y cuando tenemos el diagnóstico de un síndrome epiléptico, ¿no? Es decir, cuando hay West, un Lennox-Gastaut, que son los que más conocen, ¿no es cierto? Un Dravet, que es más raro, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando tienen una epilepsia de ausencia, que de hecho es más frecuente, eso ya es epilepsia de plano, de lleno, ¿ok? Entonces, son esas tres condiciones, ¿no? que podemos diagnosticar epilepsia. Pero ustedes han visto, y por favor eso tiene que quedar bien claro, ¿no? ¿Han visto ahí que diga electroencefalograma? No habla del electroencefalograma, ¿ok? Entonces, el diagnóstico de epilepsia no se hace con electroencefalogramas. Bueno, no se hace con electroencefalograma, ¿ok? El electroencefalograma a ti te sirve para localizar tu epilepsia. O cuando tú tienes muchísima duda clínica de lo que está sucediendo, ¿ok? Con este paciente en relación a la crisis. ¿Bueno? Ok. Bueno, y de ahí parte, ¿no?, el hecho de saber reconocer una crisis, ¿ok? Teniendo en cuenta que gran parte de los movimientos en pediatría, tenemos el 15% de los niños menores de 15 años van a presentar algún tipo de movimiento anormal en la vida. De esos, la mayoría, 10%, van a ser lo que conocemos como trastornos paroxísticos no epilépticos, que tenemos ya descritos más de 70 tipos de trastornos paroxísticos no epilépticos. ¿Qué son esos? Para los que no lo recuerdan, pues tenemos el head bobbing, el head banging, el espasmo del sollozo, etcétera, 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 etcétera. Son eventos en menores de 2 años, generalmente, que los temblores no epilépticos, mioclonías del sueño, etcétera, ¿no? Esos son eventos no epilépticos, terrores nocturnos, despertares confusos, pesadillas, etcétera, ¿no? Todos esos son trastornos paroxísticos no epilépticos. Y el 10% de los niños, es decir, casi el 60% de todos los trastornos, van a ser de esa naturaleza. Es decir, lo que primero tienen que pensar cuando tienen un trastorno del movimiento, que es raro,
que dudan es en estos. ¿Ok? Porque obviamente, vamos a ver más adelante, la semiología epiléptica es clara, ¿no? 3 a 4% van a ser convulsiones febriles y solamente el 1%, esto se extrapola a la población adulta igualmente, va a padecer realmente de epilepsia. Va a presentar crisis epiléptica. De ahí, de esos pacientes, del 1.5% de la población de menor de 15 años que presentan crisis epilépticas, la mitad, eso dicen las estadísticas y de ahí la importancia de la definición de crisis única, ¿no? Nunca más va a volver a presentar, solamente se va a quedar con la crisis única, no vuelve a presentar nunca más en la vida crisis epilépticas. ¿Ok? Y de ahí la importancia de dar tratamiento o no. La crisis única no se da tratamiento. ¿Ok? Y el 50%, en la otra mitad, sí va a volver a tener una crisis epiléptica y de acuerdo a lo que hemos comentado antes, eso se va a transformar en epilepsia. Y ahí hay que dar tratamiento, ¿no? Y más adelante también vamos a comentar por qué la importancia de dar o no dar tratamiento. Cuando ustedes tienen una primera crisis epiléptica, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ¿no? el riesgo de recurrencia va disminuyendo. Es cierto que durante el primer año después de la crisis es mucho más probable que recurra o que vuelva a aparecer las crisis. 23 a 71% es el riesgo de recurrencia, de acuerdo a la serie, de una crisis epiléptica. ¿Ok? Entonces es altísimo. Y como ustedes pueden ver, va bajando a lo largo de los años. Y a los 10 años baja a 2% o menos, según la ILAE. Y por eso hoy en día se ha introducido el concepto de curación de la epilepsia, que antes no había. Hoy en día la epilepsia es curable. Hay el concepto de curación. ¿Cuándo? Cuando evidentemente tenemos un paciente que tiene la convulsión, ya se dio el tratamiento 2-3 años, dejó de convulsionar todo ese tiempo, se le cortó el medicamento, pasaron 10 años desde la última convulsión, la ILAE te autoriza para decir que ese paciente está curado, porque de acuerdo a las estadísticas, el riesgo de recurrencia ya bajó tremendamente, entonces ya puedes decir que se curó de la epilepsia. ¿Ok? Entonces ya hay el concepto de curación, ¿no? Que antes no lo teníamos. Y también, pero ¿por qué es importante el tema que estamos abordando? ¿No? Porque uno tiene que ir a partir de ahí, porque hay temas relevantes, pues todos los temas son relevantes, pero hay temas más relevantes que otros, ¿no? La OMS, a través de la ILAE, descargó un documento muy interesante sobre el tema del impacto de la epilepsia, ¿no? La carga que simboliza la epilepsia. 50 millones, ¿no?, de epilépticos en el mundo tenemos. Eso es 10 veces nuestra población. Imagínense, 50 millones, 10 veces 5 Bolivias de epilépticos, ¿no? 5 Bolivias de epilépticos. O sea, la carga a nivel mundial es mucha, pero tiene que ver con elementos de estigmatización, tiene que tener elementos con discriminación, tiene que tener elementos con déficit terapéutico. ¿A qué se refiere con déficit terapéutico? Los países de ingresos bajos, ¿no? El 70% de los pacientes con epilepsia en estos países, ¿no?, tienen la capacidad, no tienen la capacidad de darle un tratamiento, un fármaco antiepiléptico. Y se cree que el 70% de estas personas con epilepsia, su epilepsia sería tratable, ¿no?, si el Estado tendría los recursos para darlo. Y ustedes bien saben, porque, bueno, si bien la etapa en la cual nosotros nos metemos no es etapa de producción, de productividad, pero evidentemente sí afecta de alguna manera a esta. ¿Cómo? Está el niño y tiene que estar la madre, el padre. Y eso afecta definitivamente, si el papá o la mamá trabajan, afecta la productividad de la empresa, el lugar, el departamento, el país donde esta persona está, en este caso el nuestro, ¿no? Entonces, en medida de costos, eso involucra mucho. Y si los estados tuvieran la capacidad de, y nuestro estado está entre esos, el 70% de las epilepsias, ¿no?, de nuestros pacientes con epilepsia tendrían tratamiento. Y estoy seguro que muchos de ustedes a diario se encuentran con pacientes que están 3, 4, 5 años y no se diagnostican. De hecho, ahora en el hospital hay un paciente que convulsionaba hace 5 años. Ya, 5 años debe ser, 5 años todos. Hace 5 años estaba convulsionado, el paciente ahora tiene 9 años, de los 4 años convulsionando. Y la mamá no le da importancia.
porque para ella era normal, ¿no? Pero estoy seguro que ha ido con el médico, ¿no? Y pues va al médico también capaz de la normal, ¿no? Bueno. Y de ahí el tema involucra el tema de la prevención, ¿no? Que obviamente el 25% de las epilepsias son prevenibles y más, ese porcentaje mucho más en países de ingresos bajos, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo, desde atención primaria, ¿no? En primer nivel, ¿no? El tema de la identificación. Por eso recuerdo que cuando me invitan a charlas de médicos generales, yo estoy encantado, ¿no? Con la sociedad, con el colegio médico, porque ahí empieza, ¿no? Ahí empieza todo, ¿ok? En el nivel 2, obviamente ya es una atención mucho más especializada, tenemos que tener capacidad de hacer pruebas complementarias, e inclusive aquí dar un tratamiento farmacológico que pueda ser seguido en primer nivel. Y al tercer nivel seguramente irá pacientes con epilepsias algo más complejas o inclusive pacientes que requieren un tratamiento, como dice ahí, de forma más integral, porque recuerden, la epilepsia jamás viene sola, ¿no? Bien, esta es la nueva clasificación del 2017 de crisis epilépticas, de la ILAE, ¿no? La ILAE, a través de la Task Force 2017, ha cambiado algunos conceptos y otros los ha actualizado en relación al tema del tipo de crisis. Esa fue la actualización del 2017. La última que teníamos clasificación era de 1981 y desde ahí no tuvimos más. Entonces la idea es una actualización del tipo de crisis que nosotros tenemos que hacer para clasificar bien. Recuerdo muy bien, y esto es vital para que ustedes puedan reconocer si algo es o no es una crisis epiléptica y den un tratamiento adecuado o no, porque hasta en el hospital pasa y en otros hospitales también yo veo que hay pacientes que están años con tratamientos antiepilépticos cuando son trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿no? Incluso, y lo tengo que decir, ¿no? Neurocirujanos, ¿no? Neurólogos renombrados clínicos de adultos cometiendo errores de esa naturaleza por no repasar conceptos básicos en epilepsia, ¿no? Lo nuevo de la clasificación habla del inicio de la crisis, que es importantísimo, ¿no? Si es un inicio focal, si es un inicio generalizado, y lo que introduce es el desconocimiento de cómo fue el inicio de la crisis. Antes nosotros en la clasificación de las crisis teníamos solamente focal y generalizado, ¿no? Que tiene mucho que ver con el estado de conciencia. Y dejábamos el tema de desconocido, de hecho no había el tema de desconocido, ¿no? Y nosotros presumíamos cosas, ¿no? Presumíamos, por ejemplo, ¿no? Y confiábamos mucho en el relato de la mamá o del cuidador primario, del testigo de la convulsión. Y eso era presumir mucho, ¿no? Entonces, si no se ve el inicio de la crisis como fue, y nadie ha visto un clínico y que pueda determinarlo bien a través de un video o algún método objetivo, se clasifica este tipo de crisis como de origen o de inicio en realidad desconocido. ¿Ok? Y a diferencia de las clasificaciones anteriores, ya no tenemos 3 tipos de etiologías, ya tenemos 6, ¿no? Y tiene mucho que ver, tiene mucho sentido. La estructural, que tiene que ver con alteraciones, displasias, disgenesias cerebrales y demás, ¿no? Que es una gran parte del tema de las epilepsias, aproximadamente 15 a 20%. Las genéticas, que de hecho están tomando relevancia cada vez más en el mundo. En nuestro país no, porque no tenemos análisis molecular, pero en otros países, sobre todo el estudio de las canalopatías, es una parte del screening en epilepsias de difícil control, ¿no? Porque las canalopatías y las que no se detecta alteración estructural de ningún tipo, ¿no? Entonces, las canalopatías son origen de muchas epilepsias. Y de hecho compartimos un capítulo grande en la idea de canalopatías que está tomando mucha relevancia en el mundo, ¿no? Infecciosas. Estas son prevenibles, ¿no? Meningitis, meningoencefalitis, nuestro medio de neurocisticercosis, ¿no? Que son causas importantes de crisis de epilepsia. Metabólicas, alteraciones metabólicas, que están tomando más relevancia cada vez en el mundo. Hoy ahora en nuestro hospital, cada 2 meses, cada
cada mes, cada 2 meses en realidad, tenemos una enfermedad metabólica ya sospechada y algunas ya diagnosticadas. No es raro, ¿ok? No es raro. Inmunológicas, las epilepsias inmunológicas, tipo FIRES, ¿no? Que, bueno, tenemos 2 casos de FIRES en nuestro hospital, ¿no? Esta es una epilepsia netamente inmunológica que responde excelente a la gamma globulina, ¿no? Y las de etiología desconocida, que cada vez son menos, cada vez más de estas de etiología desconocida pasan al capítulo de las epilepsias genéticas, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí tenemos el focal. Ojo, ya no vamos a utilizar el concepto o la palabra parcial, pues ya no existe, hace muchos años, ¿no? Y se lo recuerdo si no lo sabía, focal, ¿ok? Focal, ya no se llama parcial, ¿ok? El tipo generalizado, que tiene que ver con la alteración de la conciencia, el tipo combinado, ¿no? Y aquí nuevamente el tipo desconocido, ya la ILAE, como ustedes pueden ver, le da mucha relevancia a eso. Y si acaso, si se enmarca en algo, tenemos el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Y como les he comentado, adicionalmente a esto, la ILAE, y es cierto porque así tiene que ser, le da mucha importancia a la comorbilidad, porque se ha visto que la comorbilidad puede empeorar la epilepsia, principalmente los trastornos psiquiátricos asociados a el problema epiléptico, ¿no? Esta es la clasificación de la ILAE, ¿no? Para que ustedes la traducida, digamos, ¿no? De inicio focal, de comienzo generalizado, ¿ok? De comienzo generalizado y de comienzo de inicio desconocido, de inicio vamos a hablar, ¿no? El de inicio focal, ¿no? Algunos dirán, la clasificación la que nosotros manejábamos era focal, no pierde la conciencia, generalizado, pierde la conciencia. Ojo, la conciencia, no van a decir conocimiento. Yo veo ahí conocimiento, pérdida de conocimiento, ¿no? Yo, ¿cómo que pérdida de conocimiento? Que ha perdido lo que sabía, ¿qué onda? ¿No? O sea, no se dice pérdida de conocimiento, se dice pérdida de conciencia, ¿ok? A menos que ustedes evidencien que ha perdido el conocimiento, que hagan una prueba y ya le pondrán pérdida de conocimiento, ¿no? Ya involucionó, no sé, ustedes sabrán, ¿no? Bueno, pero no es así, ¿ok? Entonces, conciencia. Las que tienen alteración, las de inicio focal pueden tener alteración de la conciencia, ¿ok? Puede progresar a alteración de la conciencia, ¿ok? Incluso debutar con eso, y ahorita vamos a ver cómo. Y existen otras que son focales, sin alteración de la conciencia, con la conciencia conservada, que son las más, evidentemente, ¿no? Pueden ser motoras, no motoras, ahorita vamos a ver las que podemos ver. Las de inicio generalizado, motoras, tónicas, tónico-clónicas, y no motoras, las famosas ausencias, ¿no? Ausencias, ¿ok? Y las de inicio desconocido, que igualmente se clasifican en motoras, no motoras, y hay crisis inclasificables. Para que podamos entender mejor, tenemos este otro cuadro, ¿no? Que ya está ampliado, ¿ok? De lo que hemos hablado en las de inicio focal, las de inicio motor, el famoso automatismo, que vamos a ver automatismos, inicio focal con automatismo, ¿ok? Las atónicas, ¿no? Que antes también tenían la denominación de astáticas, ¿no? Las clónicas, los espasmos epilépticos, ya no se deben denominar, dicen, de espasmos infantiles, sino espasmos epilépticos, porque se ha visto de que los espasmos van más allá de la etapa de la infancia, inclusive. Entonces, por eso mismo ya no deben denominarse espasmos infantiles, sino espasmos epilépticos. Lo hipercinético, que antes lo conocíamos como las crisis hipermotoras, ahora se llaman crisis focales hipercinéticas, que son, ese es el diagnóstico diferencial principal para la pseudocrisis, que también vamos a ver más adelante, ¿no? La pseudocrisis son los pacientes que parece que simulan. Obviamente la mayoría van a ser pseudocrisis, pero tienen que hacer siempre el diagnóstico diferencial con estas crisis focales hipercinéticas, ¿no? Que es un capítulo muy importante. Las epilepsias focales mioclónicas, las tónicas, y de las de inicio no motor, que aquí están las autonómicas, que también vamos a verlas en video más adelante. Esta es importante, con arresto del comportamiento. Esa es fácilmente confundida con ausencia, ¿no? Yo veo pacientes con crisis, antes se denominaban crisis focales complejas estas, ahora se denominan con arresto del comportamiento, crisis focales con arresto del comportamiento, que parecieran ausencias, pero no lo son, ¿ok? No lo son, y ahí sí el electro te ayuda mucho, ¿ok? Te ayuda mucho. Pero la clínica también, ¿no?
Las cognitivas, las emocionales, que tienen ahí que ver las acrísticas, ¿no? Las crisis acrísticas principalmente, ¿no? O las sensoriales, ¿no? Que son otro tipo de crisis. En las de inicio generalizado, pues tenemos las motoras que son las clásicas, ¿no? Las tónico-clónicas, que eso les encanta poner en sus historias, ¿no? Tónico-clónicas generalizadas, así les ponen en sus historias, y al resto no les interesa, ¿no? Pero no se pone así, ¿no? Ya les estoy enseñando que tienen que, cada uno tiene una característica principal, por lo menos lleguen a focal generalizado, focal y algo, ¿no? O sea, no tónico-clónica generalizada. Yo a veces me río mucho cuando llego a neonato y encuentro crisis tónico-clónica generalizada. Cuando el neonato no puede hacer una tónico-clónica generalizada, ¿no? Es imposible, a menos que sea un Doggy Hauser, ¿no? Tal vez su cuerpo calloso está sumamente mielinizado ya para los 3-4 días de vida, ¿no? Cosa que no creo, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver ahí. Y las no motoras, con ausencias típicas, atípicas, mioclónicas y las mioclonías del párpado. Estas ausencias mioclónicas y las mioclónicas del párpado son una nueva clasificación clínica que se ha introducido dentro de lo que es esta clasificación de 2017, ¿no? Y de las de inicio desconocido, que igualmente aquí tenemos las motoras y dentro de las no motoras con el resto del comportamiento, ¿no? Algunos hablan del arresto de la conciencia. Y aquí va. La ILA hoy en día sabe, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Es lógico, aquí lo vamos a poner, de que todas las crisis, a pesar que sea generalizada, son focales. Porque pónganse a pensar, es imposible que exista una crisis que se inicie al mismo tiempo en dos lugares del cerebro. Eso no puede pasar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Se dice, es la velocidad con que se propaga ese evento eléctrico o esa descarga normal eléctrica. Esa es la diferencia. En las generalizadas se propaga, en las focales o no se propaga o lo hace de forma muy lenta. Esa es la diferencia. Todas se inician en un lugar del cerebro y así lo demuestra este gráfico. ¿Pero de qué depende esa propagación? Depende de dónde está localizada. Ustedes saben que en el cerebro hay muchas vías, muchísimas, ¿no? Si esa crisis epiléptica o descarga se localiza en un lugar que se conecta con el otro hemisferio, a través de los fascículos y de la sustancia blanca, de forma directa y rápida, un camino, una autopista de esas tremendas, ¿no? Es una generalizada, ¿no? Pero a diferencia de las generalizadas, ¿no? Ahí tienen. Vamos a hacer ahora las generalizadas. La generalizada se localiza ahí y se irradia fácilmente al otro lugar. Y vuelve a activar ahí a otro foco epiléptogénico y se vuelve a generalizar. Porque se encuentra en una vía de rápida propagación del impulso eléctrico, ¿no? Perfecto. A diferencia de las focales. Las focales, como ustedes pueden ver, se localizan en una parte del cerebrito, pero se localizan en vías, ¿no? Que no se conectan con el otro lado del cerebro. Y por lo tanto se encuentran solamente en un hemisferio y se enmarcan en una región nada más del mismo, ¿no? Y son focales. Entonces ya, desde el punto de vista neurofisiológico, es así como se producen las crisis generalizadas y las crisis focales. ¿Ok? Bien. Es más, algunas de estas pueden propagarse al otro lado, pero de forma lenta. Estas ya son lo que antes se denominaban las secundariamente generalizadas, hoy se denominan crisis focales con progresión de la alteración de la conciencia. Este es otro término que se ha introducido en la nueva clasificación del 2017. Y vámonos. André. Bueno, si le bajamos la... André. Ya pues, André. Bien. Esta es una crisis focal con alteración de la conciencia y el resto del comportamiento, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. No está haciendo ningún movimiento motor, ¿no? Nada de movimiento motor. Pero esto es una crisis focal. Este paciente es un pacientito que lo sigo hace 2 años
excelente por el paciente con oxcarbazepina, ¿no? Fue excelente y no ha vuelto a tener crisis con eso y ya va a ser 2 años, esperemos que le vamos. La resonancia no hay nada, ¿no? Y esperamos que podamos resolverle la crisis. Tenemos otra crisis, una crisis mioclónica, esta es hermosa. Creo que ya pasó la mioclonía, vamos a ver otra vez. Porque se da al inicio. Al inicio, van a ver su mano izquierda, su mioclonía focal. ¿Vieron? Eso es una mioclonía focal, ¿no? El miembro, de hecho, desde todo el miembro torácico izquierdo, ¿no? Probablemente esta sea una epilepsia de Jam, un paciente que está debutando recién, que me han enviado recién, justo para esto, me han enviado, anteayer me enviaron ayer me enviaron el video, ¿no? Y bueno, es excelente para mostrarlo la charla, una mioclonía, ¿no? Tenemos otra paciente, y aquí vamos a ver crisis focal con alteración de la conciencia, los famosos automatismos, y vamos a ver qué son esos automatismos. ¿Se fijan lo que hace la niña? Eso es la boquita, y ahora va a empezar a babear. Una paciente que igualmente ha respondido excelente a la carbamazepina. Una crisis focal con alteración de la conciencia y un automatismo. Bueno, ok. Y ya después empieza a hacer otras cosas, ¿no? Y estos son los famosos espasmos. Bueno, aquí les digo todavía espasmos infantilios, son espasmos epilépticos, ¿no? Espasmos epilépticos, ¿no? Estos son en extensión, recuerden que hay 3 tipos, ahí hay uno, miren sus extremidades, ahí viene otro, ¿no? Ven cómo abre los ojitos, cómo mueve el tronco, cómo extiende los brazos, otro, ¿no? Que generalmente viene en salvas, muy característico del síndrome de Forst, ¿no? Una crisis generalizada tónica, cortita está bueno, ¿no? Cortita de segundos, ¿no? Como ven la crisis tónica generalizada, ¿no? Esta sí fue generalizada y evidentemente había pérdida de la conciencia. Vamos a ver una crisis generalizada tónico-clónica, ¿no? No captó la mamá el video, perdón, la parte inicial del video, es muy importante ese tema, ¿no? Y es otra forma como ustedes van a diferenciar de alguien que está con pseudocrisis o no. El componente de las crisis tónico-clónicas generalizadas y el cerebro es ordenado, ¿no? El cerebro no puede ser desordenado, ¿ok? En ese componente, cuando viene la crisis tónico-clónica generalizada, primero viene el componente tónico, ¿verdad? Y después viene el componente clónico. No puede ser al revés, no puede ser que después del clónico vuelva al tónico y después otra vez al clónico. Si hace eso, no viene del cerebro, bueno, por lo menos no viene de una descarga eléctrica del cerebro, ¿no? Viene de otro lado, ¿no? Y así es fácil identificar a través de la clínica este aspecto. Una focal mioclónica. Focal mioclónica, que de hecho esta está dentro de la nueva clasificación. Focal mioclónica, ¿no? ¿Se fijan? Con movimiento de los párpados, ¿no? ¿Se fijan? ¿No? ¿Ok? Bueno, todos estos pacientes son pacientes nuestros, bolivianos, ¿no? No hay nada del internet, así que... evidentemente, para que ustedes puedan transcribir, digamos, lo que ven a una hoja de papel y con conocimiento médico, el ese puesto está diapositiva. Si tienen comportamientos automáticos como los hemos visto, esos son automatismos.
Si tienen emociones o apariencia de emociones, le ponen así. La idea nos dice que le pongamos emociones. ¿Ok? Hay tipos de. Aquí entran, por ejemplo, las crisis diacrísticas, que de hecho ya no están dentro de esta clasificación, pero bueno, todavía se consideran para mencionarlas, ¿no? Posturas de flexión o extensión, como hemos visto en ese video corto de la BD, ¿no es cierto? En la crisis tónica, crisis tónicas, ¿no? Enrojecimiento, sudoración o piloerección, crisis autonómicas. Sacudidas arrítmicas, como han visto ahí, son crisis mioclónicas. Sacudidas rítmicas, las clónicas, como han visto en la BD en el último video, el componente clónico, ¿no? El déjà vu, problemas de lenguaje o pensamiento, hay alteraciones de origen cognitivo. Sacudidas del párpado, la que les comentaba, las mioclonías del párpado, focales con mioclonías del párpado, que eran las últimas que vimos, si se acuerdan, ¿no? Las caídas, que antes se denominaban inclusive astáticas, hoy en día todo ya entró a denominarse atónico, el término de astático ya no existe, ¿ok? ¿Ya? El entumecimiento, hormigueo, sonidos, olores, gustos, visiones, vértigo, sensaciones. Pausa, congelación, detención de la actividad, es lo que vieron en el primer video. Eso es arresto del comportamiento o alteración del comportamiento. Golpear, pedalear, es el hipercinético, el pedaleo, ¿no es cierto? O tener elementos de crisis hipermotora que se llamaban antes, son las crisis hipercinéticas ahora. Flexión del tronco, que ya hemos visto, los espasmos epilépticos. ¿Ok? Y bien, todo lo que nos permite, y esto lo vamos a pasar rápido para pasar a la diferenciación, ¿qué elementos ha cambiado? ¿Qué tenemos que cambiar con la nueva clasificación? Evidentemente, permite algunas crisis tener un inicio focal o generalizado, ya de forma mucho más concreta, ¿no es cierto? Para ver ese término, inicio focal, atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, mioclónicas, tónicas, etc. Inicio generalizado, que también puede ser la misma. Recuerden lo que dijimos en un principio, nos da y debemos clasificar el inicio, cómo fue. Y nos permite aquí lo que les decía, ya permite decir que una crisis fue de inicio desconocido o no, que es como debemos poner si es que no estamos seguros de lo que se vio o algo objetivo para decir, así empezó. ¿Empezó focal o empezó generalizado? Bueno, y ahí está, ¿ok? Y esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante también, ¿no? Clarificar el término alteración de la conciencia, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tema el desempeño o funcionalidad de la persona, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque las personas que tienen crisis con alteración de la conciencia, pues tienen que estar restringidas del tema de manejar seguridad durante las crisis, la empleabilidad, es decir, si puede ir a un empleo o no y dependiendo qué empleo, y también esta puede interferir con la escuela y el aprendizaje, ¿no? Entonces, tiene diferentes connotaciones, obviamente cuando esa epilepsia o no está controlada o no está tratada, porque hay epilepsias que tienen alteración de la conciencia y si tienen adecuado tratamiento, pues no pasa nada. Estas consideraciones de empleabilidad y demás no pueden aplicar al paciente, ¿no? Incluir algunos tipos de crisis que previamente no estaban clasificados, y como hemos comentado, estos son los tipos de crisis que no estaban clasificados. Algunos han cambiado su denominación, ¿no? Como por ejemplo los espasmos, y en el tema no motor, el arresto del comportamiento, que ya algunos lo manejaban antes en la ILAE, pero ya definitivamente se ha aceptado como parte de la semiología de las crisis epilépticas, ¿no? Y los conceptos de autonómico, cognitivo, emocional y sensorial también están dentro de esta nueva clasificación, ¿no? Y dentro de las nuevas crisis generalizadas, la mioclonía de párpado, los espasmos epilépticos, igualmente las mioclónicas atónicas, que antes se llamaban mioclónicas astáticas, el famoso síndrome de Dus, ya no hay, reitero, el concepto de astático, mioclónico tónico-clónico, la epilepsia mioclónica juvenil, que la conocemos todavía, y las nuevas crisis combinadas que son focales, bilateral tónico-clónico, ¿no? También otra de las cosas es actualizar el uso de las palabras para una mayor claridad, para que se utilice de mejor forma, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de las cosas que se han eliminado, todo lo que dice ahí término antiguo ya no usamos, inconsciente ni nada de eso, sino conciencia alterada, en vez de parcial focal, parcial simple es focal consciente, parcial compleja es focal con alteración de la conciencia.
¿ok? Así se denominan, antes se denominaban focales complejas, como hemos visto en los videos. Discognitivo, que ya no se utiliza, sino focal con alteración de la conciencia también. Psíquico, ahora es cognitivo, ¿ok? Y epilepsias psíquicas, evidentemente. Tónico-clónicas secundariamente generalizadas, recuerden, ya no hay, si ahora se denomina o focal con progresión a tónico-clónico bilateral o focal a bilateral tónico-clónico. Son esos conceptos que hay que manejar: el arrestar, congelar, pausar al resto del comportamiento, ¿ok? Bueno, también validarlo para el tema de clasificación, el tema del tema de la epilepsia. Ustedes saben que las crisis epilépticas, si están bien delimitadas desde el punto de vista semiológico, incluso podemos describir un síndrome epiléptico, ¿no? Yo tengo ahí unos cuantos, unos 3 casitos ahí bastante raritos que tienen una connotación ahí, que estamos en ese camino, ¿no? A ver si porque son movimientos que yo nunca he visto, no he visto descritos en ningún lado, ¿no? No se los voy a decir porque quiero, eso es mío, ¿ya? Pero hay un tipo de movimiento bien raro que yo observo y he observado 3 veces aquí, ¿no? Y lo tengo documentado, ¿no? Y si es posible, si se presentan más casos, pues sí lo voy a tratar de describir, ¿no? Porque nunca lo he visto, ¿no? Ya sabemos que estamos con la clasificación de del CIE-11, ¿no? Que se va a entrar en vigencia a partir del 2020 en nuestro país, ¿no? En otros países a partir de este año, pero en gran parte del mundo a partir del 2020, la verdad, ¿no? Pero obviamente ya tiene que cambiar ese tipo de clasificación a la nueva que estamos utilizando. Actualizamos el glosario de términos del 2001, ya hemos comentado eso, ¿ok? Estandarizamos las descripciones comunes para describir la crisis, ¿no? Esto se les voy a dejar la presentación o se las mando, no sé si les pueda poder, aunque creo que va a estar, aunque no sé si va a estar en YouTube, no sé. Sí, así va a estar. Bueno, excelente, entonces ahí van a poder observar esto, ¿ya? Y finalmente tenemos el tema de los antiguos nos vamos a los nuevos términos, que ya hemos comentado gran parte de esto, ¿no? Un ejemplito nada más para que veamos cómo nos sirve esta clasificación. Un escenario hipotético. Caso 1. El electroencefalo... perdón, aquí está el caso. Aquí. Tenemos un paciente, ¿no es cierto?, ¿no?, que debutó con una crisis epiléptica, ¿no? Aquí falta la primera parte del caso, no lo tengo, queda acá, no sé qué ha pasado, se ha borrado, ¿no? Bueno, el caso número 1 es el siguiente, ¿no? Es un paciente, ¿no es cierto?, en la cual nadie vio el inicio de la crisis, ¿no? Y este paciente, ¿no?, convulsionó y la mamá lo encuentra y lo ve al paciente convulsionando con una tónico-clónica generalizada, ¿no? Perfecto, ¿ok? Entonces, cuando llega con nosotros, ¿ok?, lo que nosotros vamos a poner en el tipo de crisis es una crisis de tipo tónico-clónica generalizada de inicio. Excelente, ya. Sí, de inicio desconocido. Le hacemos estudios, y ahí viene esta parte, ¿no? Le hacemos estudios. Y en el electroencefalograma encontramos ondas lentas de foco parietal derecho con una resonancia que muestra displasia cortical en la región parietal derecha. Excelente. Nuestra denominación ya cambia, porque ahí tenemos elementos objetivos que nos permiten decir que esa crisis es focal. No está en parietal derecho. Entonces ahí ya cambia. Decimos crisis focales con progresión a tónico-clónico bilateral. Lo que antes se decía de inicio parcial, secundariamente generalista. ¿Okay? Yo sé que parece un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, cuando nos vamos familiarizando, cada vez se vuelve mucho más simple. Y de hecho, de todas estas, usamos 5, porque son casi el 80% de tipos de crisis. El resto son más raras, ¿no? Por eso tampoco es que es tan complejo. ¿Ok? Bien. Finalmente, ya para ir terminando, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros tenemos una crisis, hay que ver el tema de factores desencadenantes. Ya en un paciente epiléptico le decimos que se suprima ese tipo de situaciones, como son deprivación de sueño, cansancio, estímulos luminosos o sonoros muy intensos, estrés, entre otros, y demás, ¿no? Y los pasos, lo hemos hablado harto.
¿no? El primer paso, cuando tienes un paciente con crisis epiléptica, es definir si eso fue epiléptico o no, o si es un trastorno paroxístico epiléptico. Paroxístico no epiléptico, ¿no? Ese es el primer paso, ¿ok? Y eso lo logras a través de preguntar al paciente. Por eso a veces lo que yo hago cuando llego a la sala es preguntar bien a quién vio la crisis, que me remede cómo fue la crisis. Incluso a veces cuando hay mucha duda, tengo ese mismo momento hago que llame a la persona que vio la crisis para preguntarle cómo ha sido la crisis. Y así es como debe hacer, ¿no es cierto? Porque si no, pues ya si no se pudo y no me da nada, pues de inicio desconocido y ya, crónico crónica canalizada, hasta tener los estudios como hemos visto, ¿ok? Pero tienen que hacerle el esfuerzo, ¿no? Tienen que, y los residentes que están en esa etapa, con más razón, tienen que hacerle el esfuerzo, preguntar bien y demás, ¿quién vio la crisis? No poner nunca más solamente crisis crónico-crónicas generalizadas, ¿ok? Y en neonatos no les perdono que pongan, ¿ok? Bueno, el segundo paso, evidentemente, si ya dijeron que es crisis epiléptica, excelente. Como han visto, las crisis crisis convulsivas. Como han visto, las crisis convulsivas pueden ser de diverso origen, pueden ser epilépticas o no. Las provocadas son aquellas que están, vale la redundancia, provocadas por alteraciones metabólicas, hipoglicemias, hipernatremias, etcétera, traumas craneoencefálicos, el síncope inclusive puede provocar crisis convulsivas, etcétera. Esas son provocadas, esas no son estudiadas, son provocadas por algo, ya sabemos que con laboratorios, clínica y demás, no pasa nada, esas no tienen que estudiarse. Las no provocadas, luego de hacer ese abordaje y concluimos que son no provocadas, debe ser derivada a neuropediatría, ¿ok? Obviamente con un manejo inicial, si con una crisis única, o ya están autorizados. Si han delimitado bien y ese paciente viene con historia de que ya ha convulsionado 3 veces en 2 años, no van a esperar al neurólogo para que él inicie el tratamiento. Mínimo le iniciarán algo, ¿no? Mínimo le darán una receta, aunque de fenobarbital, ¿no? Aunque no me gusta ese medicamento, pero bueno, mínimo le darán, ¿no? ¿Ok? Ácido valproico, carbamazepina, de acuerdo a lo que vamos a ver también más adelante en el tratamiento, un poco de eso, una pincelada. ¿Ok? Y lo que les comentaba, ¿no es cierto? Que no son de origen epiléptico, hipoglicemia, hipercalcemia, trastornos electrolíticos. Vamos a tener el examen neurológico normal, un electroencefalograma normal o alguna enfermedad sistémica, obviamente que no tenga una repercusión orgánica a nivel del cerebro. Y otra forma de poder determinar, sobre todo en las motoras, es preguntar otra vez, y siempre en una crisis, sobre todo las convulsivas o las de origen motor en epilepsia, tienen un antes, inclusive las no motoras también, un durante y un después. Eso es importantísimo, ¿no? Chuk, el doctor Chuk, que ya, bueno, creo que todavía no falleció, hizo un estudio gigante de más de 1.600 pacientes y hizo su semiología. Y dijo, ayudaré con la semiología a mis colegas epileptólogos, haré ese estudio. Pues digo, a ver, ¿qué es lo más frecuente para decirles a estos, los médicos, neurólogos, ¿no? Y a los médicos en general, qué tienen que fijarse para diferenciar si fue una crisis epiléptica? Sacó una lista de cosas a través de este tipo de estudio, ¿no? Y determinó que lo más relevante son estos 3 elementos, antes, durante y después, y durante la apertura ocular. La apertura ocular es algo que tienen que fijarse mucho, ¿ok? Porque cuando es pseudocrisis, se van a fijar que hay cierre ocular, y cuando es una crisis real, generalmente hay una apertura ocular. Los ojos están abiertos, o con mirada perdida sostenida, o supraversión ocular, o lateralización hacia algún lado, porque en realidad ese tema es localizador del epilepsia, ¿no? Entonces, es muy importante ese tema, el antes, el durante que hizo, y a veces es un grito epiléptico, viene la conducta normal, llanto o la convulsión, o con automatismos como hemos visto, y el posictal, cuando el paciente o el cerebro convulsiona, hay una actividad epiléptica aquí y se cansa pues el cerebro, ¿no? Lo que hace es tener un estado posictal que se caracteriza por somnolencia,
cansancio, o se duerme, o está como embotado el paciente, ¿no? O está obnubilado, pero siempre va a haber positaria. A diferencia de una pseudocrisis en la que no va a haber eso, el paciente está y recupera rápido, ¿no? ¿Ok? Estamos hablando de una crisis motora, por ejemplo, por si acaso, sobre todo, ¿no? Y tenemos una lista, ¿no? Aquí hay una lista grande, esta la descargué de la página de la ILAE, ¿no? Desde problemas cardíacos, al doctor Herrera, ¿no es cierto? Que de hecho es un diagnóstico diferencial muy importante el tema cardiológico, ¿no es cierto? Pasando por problemas conductuales, ¿no? Conductuales, pasando por problemas de sueño, que son trastornos paroxísticos no epilépticos o que en la ILAE se denominan imitadores de epilepsia, ¿ok? Evidentemente tenemos otros trastornos, el espasmo sollozo, síncopes, trastornos paroxísticos durante el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ok? Bien. A lo que iba. ¿Por qué no dar tratamiento en una crisis única? Eso es algo como de sentido común, ¿no? No sé si alguien ha tomado alguna vez algún fármaco antiepiléptico. Yo recuerdo que nuestro doctor, allá donde me formé, nos dijo, bueno, cuando nos explicó esto, ¿no? Antes de explicarnos la clase, una semana antes van a tomar ustedes, escojan, ácido valproico, carbamazepina o el otro era levetiracetam. ¿Qué quieren? Yo escogí levetiracetam, ¿no? Entonces yo escogí, ¿no? Ya para mi ley. Otros escogieron ácido valproico, otros carbamazepina. No, pues no, o sea, yo estuve mal, no les voy a contar por decencia mía que me pasó en la semana, ¿no? Yo de hecho al tercer día lo dejé de tomar, ¿no? Porque pues no le voy a decir qué me pasó, pero me pasó cosas feas, ¿ok? Cosas feas, ¿ok? Que nunca me habían pasado. Los fármacos antiepilépticos no son pipocas, así es, pipocas, pero no lo son. Son medicamentos que tienen efectos adversos. No podemos usarlos en ligero. Y no podemos usarlos en crisis únicas y darles por si acaso, ¿no? Y ese concepto que está mal, cuando yo lo escucho me vuelvo chango, ¿no? Pero no sirve para prevenir la epilepsia. No existe prevención de epilepsia, no existe ese concepto, por favor. Si le escuchan a alguien hablar así, sea quien sea, no tiene la más mínima idea de lo que es la epilepsia. ¿Ok? No existe ese concepto. Prevención de epilepsia. Bueno, de hecho la ILAE es la única que te autoriza para prevenir epilepsia, lo único es cuando hay traumatismo craneoencefálico severo, bonito ahí. ¿Ok? Hay unos otros dos más ahí, pero muy puntuales, pero ahí queda. ¿No? Ahí. Después no existe nada para prevenir epilepsia. No puedes hacer nada para eso. Y si le das, pues tú toma primero a ver cómo te va y luego le das al niño. No manches. ¿No? O sea, por favor. ¿No? Y van a ver, todos esos fármacos producen problemas. No es nomás dar, tienen que dar con una evidencia sólida a ese paciente y con un diagnóstico de epilepsia, no con un diagnóstico de crisis convulsiva. ¿Ok? Y así es otra forma, ¿no?, de poder diferenciar el tema de una pseudocrisis versus una crisis real, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí tenemos la edad. Me voy a ir rápidamente al tema de el patrón. El patrón dice, en la pseudocrisis es variable, en las crisis epilépticas es estereotipado. El cerebro no es desordenado, el cerebro es ordenadito. Cuando convulsiona un paciente así siempre va a convulsionar. Empieza su crisis así, la hace y termina así igualito, ¿no? Diferencia de un patrón de una pseudocrisis en la cual es abigarrado, se mueve la cabeza, el tronco, se mueve aquí, se mueve allá. Vamos a ver más crisis así ahorita. Lesiones traumáticas, ¿no? Raras y mínimas en una pseudocrisis, bien raro, ¿no? Se convulsiona mucho, ¿no? O lesiones leves frecuentes, ¿ok? En el tema de la crisis epiléptica. La convulsión, ¿cómo es? Asincrónica, abigarrada en una pseudocrisis. Asincrónica, abigarrada, hay basculación pélvica. Fíjense la basculación pélvica. Cuando yo hago basculación pélvica, digo, no, esto es pseudocrisis, ¿no? Obviamente, como les he comentado, las pseudocrisis tenemos que hacer diferenciación con las crisis hipercinéticas, que antes se llamaba crisis hipermotora. ¿Ok? Hay que hacer una diferencia muy importante. Bueno, entonces,
Basculación pélvica, lateralización cefálica, esto no hace una crisis epiléptica. La crisis epiléptica hace esto, ¿no? Como han visto, lateraliza hacia un lado, ¿ok? No hace esto. Es alternante y puede haber incluso arqueamiento, ¿no? El arqueamiento. Perfecto. Vamos a ver esta paciente. ¿Qué les parece? Tal cual, ¿no? Como les he descrito hace rato, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando llegué, ¿no? Vi una paciente en consulta privada, ¿no? Llegué en el 2015 y ese paciente tenía 3 antiepilépticos. 3, era un joven, de hecho, un varón de 15 años, ¿no? Y miren cómo hacen, ¿no? ¿Eso es estereotipado o no? Porque veo dudas en sus ojos, veo dudas en sus facias, ¿no? Ok, vamos otra vez porque veo dudas y no van a tener dudas. Fíjense la cabeza, fíjense cómo hace las manos, ¿no? Si lateraliza hacia un lado o si hace lateralización a ambos lados de forma alternante, ¿no? Fíjense cómo mueve el hombro primero, cómo mueve después, vuelve a caer la cabeza, mueve hacia un lado otra vez, vuelve a hacerlo más rápido, vuelve a hacer. Eso no existe, es sincrónica, ordenada, estereotipada. ¿Ok? No es como ustedes están. Bueno, esta es una pseudocrisis, una paciente que es muy compleja de tratar. Esta paciente es un trastorno del movimiento psicógeno o pseudocrisis o crisis psicógena, como quieran llamarlo, pero ya crisis psicógena es lo que se llama. ¿Ok? Bueno. Otra. Este es un paciente de Cochabamba que vi, es un paciente que tiene, que igual decían allá, que esos eran crisis convulsivas. Este es un paciente, bueno, ya falleció lamentablemente, ¿no? Es un paciente que fue diagnosticado muy tarde con encefalitis anti-NMDA, ¿no? Creyeron que era rabia primero, ¿no? Pero bueno, muy tarde le pasaron los rituximab y el pronóstico funcional de los pacientes con anti-NMDA cuando está mucho tiempo, pues obviamente es malo, ¿no? El paciente quedó con estos eventos que son, como dice ahí, distonías por hiatetosis, ¿ok? Que es otra forma, hay que diferenciar muy bien de crisis epiléptica. Fue difícil de tratar, pero finalmente él tenía muchas complicaciones, tenía gastrostomía, esos movimientos eran continuos. Para mí era un poco complicado por la distancia, había que viajar mucho y bueno, no podía hacer un seguimiento cercano. Y bueno, lamentablemente el paciente falleció con una sepsis a principios de este año, ¿no? Movimientos coreotetóxicos puros. Miren estos movimientos, ¿no? Este paciente es otro paciente con anti-NMDA. Es un pacientito nuestro ya, que ahorita, bueno, fue nuestro primer paciente diagnosticado con anti-NMDA aquí, ¿no? En 2016, ¿no? Que está documentado todo, es una encefalitis autoinmune, ¿no? En la cual, bueno, habíamos visto en la formación esto, pero obviamente aquí no teníamos los recursos para hacer el diagnóstico, porque hay que hacerlo a través de detección de anticuerpos anti-NMDA, ¿no? Y precisamente los movimientos coreotetóxicos son fundamentales para el diagnóstico porque son parte de los criterios, ¿no? Afortunadamente, si lo vieran al paciente ahora, a diacito, está lindo, hermoso el paciente, ¿no? Pero obviamente quedó con secuelas, ¿no? Por el tema de que tardamos en también darle rituximab, pero bueno, él camina, va a la escuela, tiene problemas, sobre todo a nivel de memoria. Recuerden que donde afecta el hipocampo y la lóbulo temporal, la encefalitis anti-NMDA, tiene datos de discapacidad intelectual leve, ¿no? Pero el paciente come, hace sus actividades independientes un 70%, y pues bueno, como estaba, como han visto, pues afortunadamente está, ¿no? Pero es otro tipo de movimiento normal. Y esto es algo muy raro, que es la primera vez que vi, a ver si ustedes pueden reconocer. Se aclara la imagen, a ver otra vez. Fíjense la toma. ¿Se ve? Estas son fasciculaciones abdominales, gravísimas. Creían que eran crisis. Esto es del Hospital Materno Infantil del año 2018, del año pasado.
de terapia intensiva, ¿no? ¿Ok? Bastante, ¿no? Pero bueno, son también. Y bueno, finalmente, el tema de la clasificación de los fenómenos epilépticos, no nos olvidemos, condiciones neonatales familiares benignas y idiopáticas, el famoso Tajara, el famoso Icardío, hoy día ya encefalopatía mioclónica neonatal temprana, el West en etapas ya más avanzadas, lactantes y niños preescolares, ¿no? Crisis focales malignas migrantes de la infancia, que yo vi un caso nada más que se nos fue, yo creo que falleció ese paciente, la mala administración de recursos, epilepsia mioclónica benigna de la infancia, buen pronóstico, epilepsia mioclónica grave de la infancia, famoso grave, ¿no? La mioclónica, bueno, ya no se llama estática, como hemos comentado, mioclónica atónica ahora, ¿no? El Lennox-Gastaut, que tenemos un paciente con Lennox-Gastaut, en el cual estamos iniciando ahora el famoso cannabidiol, que le está yendo excelente con el cannabidiol, ¿no? Crisis febriles, más grande en la vida, la epilepsia rolándica, conjuntas centrotemporales y síndromes relacionados, los síndromes benignos occipitales, Panayotopoulos y Gastaut, el síndrome HHE, que es bastante más raro, ¿no? El famoso ESES, que es una encefalopatía epiléptica severa, ¿no? Landau-Kleffner, que a las fonoaudiólogas les interesa mucho, las epilepsias de ausencia. Ojo, epilepsia de ausencia, ¿ok? Nada de crisis de ausencia, no existe. Bueno, si alguien ve diagnóstico de crisis de ausencia, eso no existe, tiene que poner epilepsia de ausencia infantil, epilepsia de ausencia juvenil. Bueno, le cambian el diagnóstico, ahí sí viene, porque esa persona le ponen ahí, bueno, ya, eso no nos haga, no le digan nada. Se va a dar cuenta, ¿ya? Perfecto, ¿no? Y bueno, tenemos otros tipos de crisis. Bueno, finalmente ustedes saben, el tratamiento, el aceptado. Se ha hecho el estudio Cochrane de metanálisis del año 2017, que es el último, y también la ILARE, sus recomendaciones, lorazepam, idazepam, diazepam, cualquiera, excelente de los tres. Bueno, no hay problema, no hay diferencia entre unos y otros. Hay últimos estudios que hablan de un poco la superioridad del midazolam sobre el diazepam, ¿no? Pero cualquiera de los tres está perfecto, ¿ok? La ILARE no hace diferenciación, ¿ok? Ya hemos comentado del tratamiento. Ya, pues no es más dar tratamiento, no hay prevención de epilepsia. Si ustedes escuchan eso y nada más está tomando para prevención de epilepsia y no hay evidencia suficiente, bueno, si tienen la cosa clara, fíjate. Bueno, hoy en día se cambió el concepto, ya sabemos, el estado epiléptico temprano es a los 5 minutos, y eso tiene que ver con el tema del manejo, ¿no es cierto? 0,5 diazepam, 5 a 7, segundo diazepam, 7 a 10, fenitoína, fenobarbital, a 15 a 25 miligramos por kilodosis, sigue convulsionando entre 10 a 30 minutos, la segunda dosis de fenitoína o fenobarbital a 15 miligramos kilodosis, más de 30 tiene que ingresar a la hospital pediátrica, es un estado epiléptico establecido que requiere midazolam y demás. ¿Ok? Bueno, electroencefalograma, resonancia, obviamente donde se puede hacer, ¿no? Yo entiendo, pero créanme, o sea, tomografía no es nomás tomografía, ¿no? Porque créanme, cuando ustedes le plantean a la familia las cosas como son, le dan a escoger, la familia hace el esfuerzo y hace la resonancia, ¿ok? Hace la resonancia, con lugares donde no hay, ¿ok? Porque ustedes no le plantean la opción en ese sentido y le dicen tomografía nada más hay, yo la tomo y listo. No está bien, no es correcto para la familia, tienen que darle la opción. Ahora sí, la economía de la familia dice tomografía, bueno, pero ustedes le plantearon la opción. Y esto tiene que ver porque ustedes saben que la tomografía, ¿qué es? Radiación. Y dos, no se ve nada en la tomografía, no manchen, se ve hueso. Se ve hueso. Se ve un poco ahí el cerebro bien raro, la sustancia gris, la sustancia blanca y ya. ¿Qué le piden tomografía? Bueno, si ya no tiene, excelente, perfecto. Resonancia tiene que pedir. Cero radiación y se ve bien esa estructura del cerebro. ¿Ok? Evidentemente en lugares donde no hay posibilidades, pues le plantean la opción. O cuando es un paciente de urgencia, que sabemos que la resonancia de urgencia en nuestro medio no hay, porque los radiólogos no les interesa, no saben o no quieren, ¿no? En los lugares donde hay resonancia, dicen que no hay resonancia de urgencia, cuando es totalmente falso, ¿no? Pero bueno, que cambiemos esa mentalidad, perfecto. Tomografía sí es algo urgente, ¿no?
Pero para el paciente que tiene las posibilidades, siempre planteen la resonancia, y siempre planteen la resonancia como posibilidad. ¿Okay? Y obviamente el electro, como les he comentado, nos sirve mucho para el tema de localización de las crisis o cuando tenemos mucha ruta. Bueno, sí, bueno, ahí pensando, ¿no? En nuestra labor, así nos quedamos a veces cuando hay pacientes que son complicados, pues nuestra labor, ¿no? Pensar y ver qué, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Maita. Excelente presentación. Queremos invitar antes de las preguntas, queremos invitar al doctor Cleber Márquez de algunas pautas más, alguna cosa que él considere importante en el momento, para que después vengan las preguntas. Buenas noches. Felicitar al doctor Maita por la presentación. Si bien muchos todavía no están muy habituados a las actualizaciones de la clasificación de la ELAE, muchas veces también las clasificaciones antiguas nos pueden ayudar y facilitar el diagnóstico o no de una crisis epiléptica, ¿no? En todo caso, yo todavía sigo utilizando la clasificación antigua donde se utilizaba la sintomática hidrogénica. Esto, la sintomática, obviamente, cuando se detecta una lesión con algún medio paraclínico, donde puede determinar una lesión. O sea, ahí vemos una displasia cortical, un tumor o alguna cosa. En todo caso, el riesgo de convulsiones recurrentes, que es la definición básicamente de dislexia, pues ya podemos determinar que eso va a ser un tratamiento muy crónico, prolongado y probablemente de por vida, ¿no? La genética, que actualmente con los métodos de diagnóstico actualizados ya se está pudiendo aumentar su diagnóstico, y la criptogénica es aquella que no vamos a poder determinar nunca si es genética o tiene una causa estructural que nos va a poder determinar. Ahora, estoy muy de acuerdo con la clasificación actual del ELAE, obviamente de crisis única, que es lo que antes llamábamos nosotros primoconvulsión. Y en la primoconvulsión nosotros no damos ningún tipo de tratamiento, porque no sabemos cuándo lo va a volver a repetir. Puede que lo repita en una semana, o puede que lo repita en 20 años. ¿No? En todo caso, en la una primoconvulsión no le damos tratamiento. En todo caso, ahí podemos analizar si es que existe algún tipo de factor que pueda ayudarnos a determinar si se va a convertir o no se va a convertir en epilepsia, ¿no? En todo caso, esto para hacer un pronóstico a la familia y poder determinarle con mucho cuidado, decirle si va a haber o no va a haber otro evento conducivo, ¿no? En todo caso, después, como el doctor dice, a mí tampoco me gusta usar mucho la fentanila radical, pero eso lamentablemente es un antiepiléptico de bajo costo y que lo tenemos a mano en los hospitales que no tienen pues muchos recursos. No lo utilizo porque esto a la larga va a traer pues efectos cognitivos y conductuales en los niños. En todo caso, prefiero usar muchas veces ya a partir de la edad, que es una personal, el ácido valproico o la carbamazepina. En todo caso, como el doctor dice, la gran mayoría son parciales, de inicio parcial, pero eso el papá o la mamá o la persona que ha visto la convulsión no nos va a poder decir cómo inició. Y actualmente comenzó el evento y van a comenzar a filmar muy tarde, ¿no? En todo caso, ya por epidemiología sabemos que son la gran mayoría parciales. No utilizo mucho la carbamazepina porque lamentablemente en algunos pacientes he visto que se ha causado mucho efecto secundario y prefiero usar el ácido valproico personalmente. Eso es una situación personal. Pero eso obviamente ya la experiencia de cada uno de nosotros va a determinar cuál es el mejor tratamiento para el niño. O sea, la idea del tratamiento antiepiléptico es manejarlo con un solo antiepiléptico, ¿no? Aunque hay algunas crisis que son muy refractarias, utilizaremos 2, 3 o incluso ya iremos a la dieta cetogénica, a la epilepsia, porque yo no utilizo mucho los antiepilépticos nuevos por el costo. Eso es lo único malo. O sea, el costo es muy alto, si bien tienen efectos secundarios más leves, se podría decir. Gracias.
damos la bienvenida al doctor Gastón Smith para ver que tiene algunas pautas, algunos conceptos nuevos acerca de la Bueno, primero felicitar al doctor Fundamenta por su charla, es una charla muy difícil, el tema es muy amplio, el tema da para hablar muchísimo, seguramente se han dejado muchas cosas en el tintero. ¿Qué podemos decir? Estamos en paneles en la parte de genética, como ha mencionado el doctor, en otros lugares se hacen paneles específicos para diagnóstico genético y se puede determinar incluso el gen, incluso alteraciones teloméricas. Ustedes saben la estructura del cromosoma, ni siquiera el bandeo de cromosomas, sino además en el pequeño telómero, estructuras subteloméricas que determinan enfermedades. Estamos a nivel de eso. Sin embargo, los costos siguen disminuyendo. Antes hacer un genoma completo, el exoma completo costaba $10,000, actualmente cuesta $1,200, $1,500 en algunos países, Estados Unidos. Entonces ya se puede hacer, algunas personas pueden tener la posibilidad, porque eso te puede dar pronóstico para ver si tú quieres seguir teniendo hijos con ese problema probablemente. En el tema de imagen también estamos muy mal. Sabemos que el estudio de elección en todas las epilepsias es resonancia magnética. Y no solo en las epilepsias, en todo lo neurológico es resonancia magnética. La tomografía, como ha mencionado el doctor, cada vez está cayendo menos, solamente tal vez para la urgencia, para determinar algún tipo de alteraciones de calcificaciones y para determinar tal vez cráneos sinuosos, ¿no? Sin embargo, implica una radiación importante. Hay recomendaciones de la Academia de Radiología de los Estados Unidos que cada vez están disminuyendo o disminuyendo el uso de la tomografía cada vez. O sea que ahora que nuestros hospitales modernos tengan tomógrafo, no es ninguna maravilla. En todo caso, lo que se tiene que tener es resonadores que tengan turno, que puedan hacer turno, que podamos tener acceso a resonancias de urgencia, como es en todos los países del mundo. Es más, nuestros resonadores ahora tienen 1.5 de teslagio, 3 de resonadores de La Paz, 3 de La Paz tienen resonadores de teslagio, los demás tienen 0.5, o sea, encima someter al niño a que se le haga la sedación para hacer una imagen de mala calidad, no vale la pena. Entonces, si vamos a hacer una imagen, lo vamos a someter a un riesgo moderado como es la sedación, es la mejor imagen posible. Y para el estudio de epilepsia se necesitan resonadores de teslagio de 3.5, de 5, de 7, porque ahí se pueden ver las pequeñas displasias corticales que son la causa de epilepsia. Y cada vez este concepto de criptogénico, de no saber qué producía la epilepsia, está quedando cada vez menos, pero eso con acceso a la tecnología. Lamentablemente nosotros y las políticas de nuestro Estado nos niegan el acceso a la tecnología. Entonces tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos. Tenemos el orbital, ni siquiera tenemos el orbital ahora en el hospital intravenoso, tenemos Victorina solamente. No tenemos ningún otro medicamento intravenoso, sino midazolam y diazepam. Cuando en otros países se tienen otros de diazepam intravenoso, ya no se usa en neonatología tomográfica. Todos los estudios que ustedes ven en neonatología con diazepam intravenoso. Tenemos ácido valproico intravenoso. Cada vez cuando vamos a la dinámica que le damos al alumno, yo he llegado al doctor que no me creía que no es solamente de no presentar los artículos de saber discutir. Se ha llegado por esto a la notificación el año pasado. No nos compran. ¿De qué sirve que tengamos que esté en el listado del INAME si las instituciones no compran a la notificación? Es lo único que hemos logrado después de años de ampliar nuestro vademecum en neurología específica. Siendo que otros medicamentos, como se ha dado, que son medicamentos carísimos, no todos los mismos. Y si la gente hace el esfuerzo para hacer, intentar el medicamento, no se olvide que el tratamiento son años de tratamiento, a veces no se puede sostener. Sí, comenzamos muy entusiastas el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, no puedo. O estoy entre comer y dar el medicamento. Así está la relación del problema de epilepsia. Y la otra cosa que hay que reconocer es que la gente le tiene miedo a la neurología. Yo siempre, en todas mis charlas, hablo de neurofobia. Desde el primer año los médicos tienen neurofobia. Miedo a la neurología, como si la neurología fuera una caja negra, demoníaca, que de ahí sacan las cosas. La neurología, como ha dicho el doctor
Si uno hace una exploración física neurológica ordenada, no se debe equivocar. No hay que tenerle miedo a la neurología. Saber que es algo neurológico, el tratamiento es neurológico. Saber, mire, yo he trabajado muy bien, por ejemplo, con la doctora Acuña, ¿no? Una vez hemos llegado absolutamente dueña y señora de la sala, ya sabido manejar perfectamente como cualquier otro neurólogo las cosas. No tener miedo a las internacionales, no tener miedo, saber cuándo se va a dar el medicamento, no exagerar en el medicamento, y tampoco exagerar en no dar el medicamento cuando se quiere esperar. A veces tenemos que ser agresivos porque las condiciones, el hecho de que el niño siga funcionando le va a traer un daño después, y tal vez llegue a tener una psicología directa y eso va a decir que ya son palabras. Pero hay cosas con las que no se pueden pelear. Estamos muy restringidos en el tema de la tecnología, estamos restringidos en el tema de la imagen, estamos restringidos en el tema de la genética. En lo metabólico, estamos en pañales. No podemos avisorar, decir que es una enfermedad metabólica, pero muy rara vez llegamos a terminar el diagnóstico en el país, porque no tenemos que mandar afuera. La gente, sí, algunos tienen para mandar afuera, pero no todos tienen. Ahí estamos distinguiendo. Tendremos que tener en nuestras instituciones de tercero, de cuarto nivel, como ha mencionado alguna vez nuestro gobernante, ojalá tuviéramos de cuarto nivel, porque tenemos que hacer absolutamente a todo, y estrictamente a todo, y los especialistas manejan adecuadamente eso. Pero creo que estamos. Gracias.